Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la séptima semana del tiempo ordinario, un miércoles que es 26 de febrero. Nos encontramos en el miércoles anterior al miércoles de ceniza. Por tanto, afrontamos los últimos 7 días del tiempo ordinario, un tiempo ordinario que no volveremos a retomar hasta después de la gran fiesta de Pentecostés, que pondrá punto final al tiempo pascual, pero para eso quedan todavía muchos meses. Vamos a seguir considerando el misterio de Cristo en su conjunto, en su totalidad, sin fijarnos en aspectos concretos de él. Hacemos una lectura continuada del Evangelio de San Marcos, del segundo Evangelio, en la liturgia de la palabra de la misa del día. Y hoy continuamos en el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos, del que leemos solamente 3 versículos. Los versículos 38 al 40, que dicen así: En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. El Evangelio que acabamos de proclamar es un Evangelio no solamente corto en extensión, sino también sencillo, hasta cierto punto sencillo, porque aparentemente en el Evangelio Jesús tiene enseñanzas que parecen ser contrarias o contradictorias con esta. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Esto lo dice Jesús en el Evangelio según San Lucas, concretamente en el capítulo 11, en el versículo 23. Aparentemente hay una contradicción. ¿Cómo la resolvemos? ¿Qué es lo que dijo realmente Jesús? Vamos a profundizar en el texto, vamos a ver que en el fondo no hay tanta contradicción, y en la medida en que nosotros comprendamos mejor este texto, lo podremos aplicar luego con más sencillez y con más eficacia a nuestra propia vida. Lo primero que no sé si a ustedes les llama la atención es que en este Evangelio de San Marcos se presenta el apóstol y luego evangelista Juan hablando él particularmente, tomando la palabra para decirle a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre. Si estamos familiarizados con los evangelios, esto nos llama la atención, porque es el único lugar en los evangelios sinópticos, es decir, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, el único lugar, este versículo de San Marcos, este episodio en general de San Marcos, en que San Juan
toma la palabra para dirigirse él personalmente a Jesús. Hay otro lugar en que se habla de que son los dos hijos de Zebedeo los que se dirigen a Jesús. Pero Juan, como digo, individualmente es su única aparición, su única intervención en los tres primeros evangelios. ¿Qué más puede sorprendernos aquí? Pues que Juan está hablando de un exorcista extraño, desconocido, alguien que no es del grupo de los 12, ni tampoco un discípulo conocido por ellos de Jesús. Uno que echaba demonios en tu nombre, y se omite el decir, y nosotros no los conocíamos de nada, no lo hemos visto nunca, no lo hemos escuchado nunca. Es un extraño. Llama la atención. ¿Por qué? Porque un extraño está, por una parte, exorcizando, pero por otra parte, no utilizando el nombre de Moisés o de Dios, o utilizando simplemente fórmulas sacadas de la Sagrada Escritura, sino alguien que está usando el nombre de Jesús para expulsar demonios. Y parece, aunque no se diga abierta ni claramente en el texto, que tiene éxito con su misión de exorcista. Porque si aquello fuera un puro fracaso, no tendría sentido que Juan acudiera a Jesús para protestar, para quejarse. No es Jesús el que tiene todo el poder y toda la autoridad que le da su Padre, y no es Jesús quien delega esta autoridad en los suyos, en sus apóstoles, en quienes él ha enviado por otra parte de dos en dos. Entonces, ¿cómo es que otra persona puede también obrar milagros, aunque estos milagros sean exorcismos? Hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre. A Juan no le extraña que los demonios huyan ante el santo nombre de Jesús invocado. Tiene su explicación, tiene su razón. Jesús es el que tiene el poder de Dios para expulsar al demonio. Lo que ocurre es que este hombre no cree Juan que tenga derecho a usar el nombre de Jesús, porque no es de los discípulos que siguen a Jesús por el camino. Y movido de un celo muy particular, Juan ha querido impedir a este hombre que siguiera haciendo aquello. Parece que no lo ha conseguido del todo, porque dice se lo hemos querido impedir. No se lo hemos impedido, sino querido impedir, que no es lo mismo. Por eso quizás no ha tenido mucho éxito en su intentona y ahora se queja amargamente a Jesús para que sea el mismo Señor quien intervenga y le prohíba a este hombre actuar en su nombre. Pero también Juan se expresa en plural. Se lo hemos querido impedir. ¿Quién está detrás de esta primera persona del plural? Se lo hemos querido impedir. Pueden ser todos los apóstoles quienes grupalmente se han sentido ofendidos porque se les estaba quitando su papel de mediadores de la gente ante Jesús, de obradores de milagros en nombre de Jesús, o puede ser que Juan se refiera solamente a su hermano Santiago y a él mismo, a los hijos de Zebedeo, ya que actúan en el Evangelio en alguna ocasión en unidad, en unión. Jesús los llamaba a ambos Boanerges, hijos del trueno. ¿Por qué? Pues porque hacían mucho ruido, verdaderamente tronaban con su indignación, con sus actitudes radicales, violentas, como cuando le dijeron a Jesús
cuando el Señor no fue recibido en un pueblo, en una aldea de samaritanos, porque se encaminaba a Jerusalén a rendir culto a Dios en el templo de Jerusalén, y eso no lo permitían, no lo querían los samaritanos. Cuando le negaron alojamiento, Santiago y Juan le dijeron a Jesús: Maestro, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo, que los abrase, que los queme? Pretendían hacer un milagro espectacular, como el que había hecho el profeta Elías en el Antiguo Testamento, haciendo bajar fuego del cielo. Pero esto como castigo, como venganza, porque aquellas gentes no acogían a Jesús. Y eso le dolía a aquellos apóstoles que querían sinceramente al Señor, pero les hacía reaccionar de esta manera verdaderamente atronadora o tormentosa. Los hijos del trueno. Pues quizás en este texto se refiere también, con esta primera persona del plural, a su hermano y a él mismo. Pienso que esta segunda opción parece más verosímil, más válida. Le pega a aquellos dos hermanos tan arrojados haber intentado impedir a aquel exorcista anónimo seguir desempeñando su misión. La causa porque no viene con nosotros, es decir, porque no sigue a Jesús por el camino, habiendo dejado todo, como habían hecho Santiago y Juan, que habían dejado a su padre Zebedeo en la barca con los empleados, con los trabajadores, para irse con Jesús, desentendiéndose del negocio familiar e incluso de la familia. No viene con nosotros, luego no tiene derecho. Nosotros nos hemos ganado, por así decirlo, el derecho a este obrar con poder en nombre de Dios, en nombre de Jesús. Nos lo hemos ganado con nuestra renuncia, con nuestro sacrificio, con nuestro haberlo dejado todo. Pero ¿qué méritos tiene? Quizás no ha dejado nada, quizás busca solo notoriedad. Él no sigue a Jesús, no tiene derecho, no viene con nosotros, no está con nosotros. Y ahora Jesús responde diciendo: no se lo impidáis. ¿Por qué no se lo impidáis? En primer lugar, porque expulsar demonios de los hombres, liberarlos, es una obra buena y querida por Dios. Precisamente el demonio es el adversario de Dios, el que se le opone, el que se le enfrenta continuamente, el que quiere deshacer los planes de Dios y que no se cumplan, el que odia con odio mortal a esas criaturas tan extrañamente amadas por Dios y tan extraordinariamente amadas por Dios, que incluso les ha querido hacer sus propios hijos por adopción. El diablo atormenta a los hombres, siempre lo ha hecho, desde el primer pecado de los orígenes, el pecado de Adán y de Eva. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará mientras el Señor permita por un tiempo su acción. Ya el Apocalipsis nos habla de cuál será ese destino y cómo será arrojado al infierno y cerrada de alguna manera la puerta y arrojado en el lago de fuego, en la segunda muerte. Pero eso vendrá cuando Dios quiera, cuando Dios lo disponga. De momento el diablo tiene poder para tentar a los hombres y arrastrarlos a un camino de mal, de olvido de Dios o de confrontación con Dios. Pero también, además de la tentación, que es el medio más usual y peligroso, el diablo puede causar sufrimientos y daños físicos a los hombres, suscitando enfermedades, malformaciones, dolores, de alguna manera haciendo
que los hombres sufran, se aíslen de sus prójimos, pierdan la esperanza, se olviden o duden de la bondad infinita de Dios, de su misericordia. Por eso, actuar exorcizando, expulsando a los demonios, es una obra buena, querida por Dios. Este hombre está combatiendo con Jesús a su lado, en el bando de Dios. Está actuando bien, por tanto no hay que impedírselo. Este hombre está colaborando con Jesús. Y no podemos decir, aunque él no lo sepa, porque lo sabe perfectamente, porque eso lo está haciendo en nombre de Jesús y no en otro nombre. En el Evangelio de San Lucas, que hemos citado antes, en el capítulo 11, la situación es distinta. Se reprocha a Jesús que Jesús exorciza en nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús demuestra, acudiendo a la lógica humana más aplastante, de que es imposible que Belcebú, que Satanás, se haga la guerra él a sí mismo, y que se expulse a sí mismo en su nombre. Eso es absolutamente disparatado. Un reino en guerra civil, dirá Jesús, no puede subsistir. Si Satanás lucha contra Satanás, su reino está ya absolutamente arruinado. No se pueden expulsar demonios en nombre de Satanás, en nombre del demonio. Y este hombre lo está haciendo además claramente en nombre de Jesús. Es un aliado, es alguien empeñado en la misma causa. No se lo impidáis. Es en este sentido y en este contexto particular donde Jesús añade, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede hablar luego mal de mí. Esto es fundamental. No se trata simplemente de hacer el bien. Muchos dicen, pues si se está haciendo el bien, esto ya es algo querido por Dios. Hay que analizar qué es el bien y qué es el mal. No basta decir que una asociación, por ejemplo, esté dando de comer a los pobres o llevando tecnología, desarrollo científico-tecnológico a un pueblo pobre o subdesarrollado. No nos basta para decir que eso está haciendo la obra de Dios. En primer lugar, porque no estamos seguros de las consecuencias de esas acciones. Claro que dar de comer está siempre bien, dar de comer al hambriento es una obra de misericordia. Pero ¿qué es lo que se une a este dar de comer? ¿Qué se exige a cambio? ¿Hasta qué punto el alimento que se da es simplemente un anzuelo, o mejor dicho, el cebo de un anzuelo mortal? No seamos tan ingenuos. El pescador que echa el anzuelo al agua con su cebo no está tratando de alimentar a los peces, sino sacarlos del agua para que mueran. No basta con decir estoy dando de comer a personas con hambre. ¿A cambio de qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué condiciones? ¿Con qué exigencias? O conseguir un desarrollo tecnológico no se puede asegurar siempre que sea un bien. Y sobre todo, y lo que es definitivo, si eso no se está haciendo clara, abiertamente, en nombre de Jesús, no podemos decir simplemente que esta sea la obra de Dios. No seamos ingenuos, no nos dejemos impresionar por presentaciones sentimentales. El Señor nos ha dado razón e inteligencia para que la usemos, para que sepamos valorar las cosas no por lo que parecen a primera vista, sino por las consecuencias que tienen. Esto es definitivo. Recuerden que el criterio de discernimiento
tan claro que ofrece Jesús. Un árbol se conoce por sus frutos, dijo una vez el Señor. Un árbol sano no da frutos dañados, ni un árbol dañado da frutos sanos. El árbol se conoce por sus frutos. Hay que utilizar la inteligencia y no dejarse mover por las primeras impresiones y por los sentimientos. Así pues, no basta simplemente con hacer el bien. Hay que hacerlo en nombre de Jesús. Y hay que darse cuenta de que ese hacer el bien no tiene otra finalidad más que el amor a los hombres, motivado exclusivamente por el amor a Dios. Quien ama al Padre ama a los hijos, ama a los hermanos. Si hay otras motivaciones que se cruzan, sospechemos y pongamos todo en cuarentena hasta ver con más claridad qué se ha pretendido, qué frutos se están produciendo. Quien realiza un milagro en mi nombre, ese no puede luego hablar mal de mí. Evidentemente, nadie tiraría piedras contra su propio tejado. Nadie trataría de desprestigiar a aquel en cuyo nombre está haciendo obras llamativas, espectaculares, milagrosas. Por eso Jesús termina este texto con esta afirmación: el que no está en contra de nosotros está a favor nuestro. Aquí es donde yo les decía que podíamos encontrar alguna contradicción con lo afirmado por San Lucas de el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Pero la aparente contradicción se resuelve fijándonos bien en el distinto contexto de ambos textos. En este de San Marcos ya hemos visto cuál es alguien que está exorcizando al demonio en nombre de Jesús. ¿Esto cómo se va a impedir? Esto es algo bueno, está a favor nuestro. Mientras que en el texto de San Lucas, Jesús es el que está siendo acusado de actuar con el poder de Belcebú. Y entonces el contexto es el de unas enseñanzas sobre el exorcismo, el estilo de actuar de Belcebú. Entonces, el que no está conmigo está contra mí. El que no actúa en mi nombre, cosa que sí hace el del texto de San Marcos, el que no actúa en mi nombre, según mi orientación, según mi enseñanza, según mi doctrina, ese está realmente contra mí. Ese no recoge, no colabora, al contrario, estorba, desparrama. Yo creo que así lo podemos entender mejor y hemos dado algunos criterios para enfrentarnos a situaciones que podemos vivir y conocer en nuestra vida ordinaria. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.